Hola, nosotros somos el equipo 1 conformado por Líban Inalaí Díaz, Víctor García Riola y yo, Claudia Alejandra Chávez, y el día de hoy les vamos a presentar los resultados finales de nuestro reto Contenedores de Vida. Los dispositivos de refrigeración son fundamentales en el área de la medicina, pues muchos productos deben almacenarse a ciertas temperaturas para asegurar su preservación. Por ejemplo, las vacunas. Se sabe que una cantidad alrededor del 50% de las vacunas se desperdician cada año en todo el mundo, principalmente por problemas relacionados con el almacenamiento y el transporte. Nuestro reto consiste en construir un prototipo contenedor que permita aislar térmicamente su interior. Presentaremos todo el proceso para diseñar un sistema de refrigeración pasiva lo más eficiente posible, que a partir de una temperatura interior inicial de 7 grados centígrados logre mantenerse por debajo de los 13 grados centígrados hasta pasadas 2 horas a la intemperie. Para esto seguiremos un procedimiento experimental con varios materiales para así poder seleccionar el que más se ajuste al prototipo que queremos construir. Los sistemas de refrigeración pasiva son aquellos sistemas de enfriamiento que no requieren de ningún elemento activo en la refrigeración. No necesita electricidad, no produce ruido y regularmente está hecho de materiales de bajo costo. La temperatura de una sustancia en un estado en particular de agregación, sólido, líquido o gas, es una medida de la energía cinética media que poseen las moléculas de la sustancia. Las escalas de temperatura más comunes se definen utilizando la temperatura de fusión y temperatura de ebullición del agua a presión de una atmósfera. Estas escalas son la escala Celsius, la Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Podemos pasar de una escala a otra utilizando las siguientes fórmulas. El principio cero de la termodinámica se manifiesta cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, que a su vez están en equilibrio térmico entre sí. Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando al ponerse en contacto sus variables de estado no cambian y alcanzan la misma temperatura. Existen tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto, ya sean sólidos o fluidos estacionarios. La convección depende del movimiento de un fluido de una región de espacio a otra, y la radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre dos cuerpos. En este reto se aborda la transferencia de calor por conductividad térmica, en la cual la tasa de transferencia de calor está dada por la siguiente ecuación. Tasa de calor va a ser igual a la constante de conductividad térmica por el área de contacto por la diferencia de temperaturas entre el espesor del material. Como primer paso construimos un prototipo alfa y para esto utilizamos los siguientes materiales. Dos recipientes, uno de ellos capaz de contener aproximadamente 200 gramos de agua y otro recipiente capaz de contener al pequeño dejando un espacio entre ellos de 2 a 3 centímetros. Dos termómetros de bolsillo, arena, aluminio y espuma de poliestireno. El experimento consistió en registrar la temperatura interior del contenedor cada 20 minutos durante 3 horas. También se registró una temperatura ambiental promedio. En la tabla a continuación se presentan los datos registrados por cada prototipo. Como podemos observar, la temperatura siempre fue en aumento, sin embargo, la tasa de cambio cada vez era más pequeña. Posteriormente realizamos un análisis de los conceptos teóricos y desarrollamos un modelo matemático que nos permitiera predecir la temperatura interior del contenedor dependiendo del tiempo. Para llegar al modelo consideramos las siguientes ecuaciones de diferencia de calor. Despejamos diferenciales de calor de ambas ecuaciones y las igualamos. Después de esa igualación al final despejamos la temperatura final, la cual nos quedará temperatura final va a ser igual a temperatura inicial más el cociente entre la conductividad térmica por el área por la diferencia de temperatura, entre la masa por el espesor del material, por el calor específico, todo eso multiplicado por el diferencial de tiempo. Con este modelo teórico generamos un código computacional que nos permite graficar con el modelo matemático y resultados experimentales para así determinar cuál es el material adecuado para el prototipo final. En los gráficos podemos observar una pequeña variación entre los datos obtenidos experimentalmente y los calculados por el modelo matemático. Esto lo podemos atribuir a diversas razones. Una es que la temperatura exterior no siempre fue constante, también de que el área de los recipientes no era exacta debido a que no tenían una forma regular, y también a los espacios existentes de aire entre nuestro conductor. El experimento anterior nos permitió analizar que la constante de conductividad térmica es quizá la variable más importante.
Con base en los datos experimentales podemos decir que el mejor material para nuestro prototipo final es la espuma de poliestireno. Posteriormente, analizamos las propiedades de nuestro prototipo final. En esta gráfica podemos observar que la curva trazada por el modelo matemático pasa muy cercana a todos los puntos que se registraron en la experimentación. Con esto podemos concluir que el modelo matemático empleado, si bien no fue completamente exacto, se acerca mucho a la realidad. Además, ninguno de los datos registrados sobrepasa el límite de los 13 grados Celsius. Con información colectada podemos hacer el cálculo de la corriente de calor para cada uno de los instantes registrados. Usaremos la fórmula anteriormente mencionada de la tasa de transferencia de calor y le daremos las siguientes especificaciones a nuestro prototipo. El área de contacto va a ser de 0.02 metros cuadrados, nuestro espesor de 0.018 metros, nuestra conductividad térmica va a ser de 0.01 watts sobre metro Kelvin, que sería lo correspondiente a la espuma de poliestireno, y nuestra temperatura ambiente va a ser de 19 grados centígrados. Dadas las especificaciones, podemos construir una tabla para ver el comportamiento de la transferencia de calor con respecto al tiempo. En la tabla podemos apreciar cómo la tasa de transferencia de calor va disminuyendo con el tiempo, debido a que al aumentar la temperatura disminuirá la diferencia de calor. En la gráfica 5 podemos observar que conforme pasa el tiempo, la tasa de transferencia de calor disminuye, ya que, como lo habíamos mencionado anteriormente, la diferencia de temperatura es directamente proporcional a la tasa de transferencia de calor. La línea punteada de color amarillo denota la línea de tendencia. Decidimos que la regresión iba a ser de segundo grado para que la ecuación fuera más acertada, y esto lo podemos observar en el r cuadrado ajustado, que nos da un valor de 0.99, el cual se acerca mucho al 1. La siguiente ecuación predice h o transferencia de calor en función del tiempo. Ahora que conocemos la ecuación de la tasa de transferencia de calor que depende del tiempo, podemos obtener la energía total transferida al fluido durante las 3 horas de experimentación. En los procesos de tipo isocórico a volumen constante, como es el caso de nuestro prototipo, el cambio de energía total es igual al calor transferido, dado que si no hay cambio de volumen, el trabajo es igual a 0. Para calcular el cambio de calor, podemos despejarlo de la siguiente fórmula. Y, debido a que la diferencia de calor es muy pequeña por cada segundo, podemos utilizar diferenciales. Para obtener el calor debemos integrar la expresión anterior. En este caso nuestros límites estarán de Ti va a ser igual a 0 segundos y Tf va a ser a 180 minutos, lo que es equivalente a 10.800 segundos. Ahora podemos sustituir la ecuación de tasa de transferencia de calor en nuestra ecuación de calor y hacer la integración correspondiente, para después poder evaluar la integral y poder obtener la energía total transferida, la cual es de 356.04252 kilojoules. Los sistemas de refrigeración pasiva tienen un gran potencial, debido a su bajo costo de mantenimiento, ya que no requieren de ningún tipo de energía para funcionar. Además, pueden ser empleados como complemento de un sistema de refrigeración activa para hacerla más eficiente, y de esta manera ayudar a disminuir el desperdicio de vacunas. Consideramos que logramos concluir y superar el reto denominado contenedores de vida, ya que satisfactoriamente construimos un prototipo que permita aislar térmicamente sus interiores de manera eficiente, que a partir de una temperatura inicial de 7 grados Celsius logra mantenerse por debajo de los 13 grados Celsius hasta pasada más de 3 horas en la intemperie. Además, en este proceso aprendimos muchos conceptos relacionados con la refrigeración, la conductividad térmica y las leyes de la termodinámica, ya que a través de la experimentación analizamos cómo las variables del prototipo, área de contacto, constante de conductividad térmica, grosor del aislante, diferencia de temperaturas, afectan la eficacia para aislar nuestro material dentro del contenedor.